Ya continuamos. Vamos a hablar ahora sobre la de codo. Ya hemos estado en hombro, ya hemos estado en hombro beneficiario, hombro distal. Ahora estamos en codo. En codo hay varias lesiones, vamos a hablar de las más comunes, las que van a ver. He tratado de seleccionar las imágenes o las patologías que son más comunes y que van a lograr ver. Y algunas, si es que son raras, igual les aviso y las paso usualmente netamente para cultura general traumatológica, ¿ya? Para que alguna vez se acuerden cuando la escuchen por ahí. Entonces, con las afecciones traumáticas del codo, vamos a hablar de las fracturas de húmero distal específicamente ahora. Estas fracturas son más frecuentes en adultos. También hay que entender que hay fracturas en niños, pero ese es otro tema aparte. Creo que con ustedes en su temario no está hablando de fracturas en niños, pero es otro tema más extenso que incluso que la del adulto, ¿ya? Pero en los adultos hay fracturas del epicóndilo, epitróclea, epicóndilo lateral, epitróclea es la parte medial, son zonas de inserciones tendinosas. Y más, la supracondilia en extensión es la más común, o sea, cuando caen, el mecanismo es caída con el codo en extensión. Usualmente el fragmento proximal se va hacia anterior, ¿ya? Y la fracturas en flexión es 2 a 4%, es menos común. En la parte anatómica hay que recordar, y esto le va a ayudar también para que entiendan por qué y cómo tratamos este tipo de fracturas. La más aceptada es las columnas. Cuando hablamos de las columnas, como ven esta imagen del lado derecho, tenemos una columna medial, lateral y una transversa. El otro cuadrilátero de Ursheim que ven ahí es para delimitar de dónde a dónde es húmero distal, ¿ya? Porque húmero distal puede ser para mí de acá para abajo, de los 2/3 con la unión del tercio distal, no, pero la más común es esta. Si yo mido la longitud del epicóndilo a la epitróclea, esa misma distancia la traspolo en forma vertical y formo el cuadrilátero. Todo eso sería el cuadrilátero de Ursheim. Esto es mucho más aceptado porque va a ser diferente mi codo que de un pigmeo, ¿cierto? ¿Qué más? El mecanismo, como ya les dije, es caída con la mano en extensión o en flexión, de eso va a depender hacia dónde se va el fragmento. Puede llegar, y es bastante común estas fracturas conminutas, con múltiples fragmentos y muy difíciles de tratarlas. La clínica, ¿cómo viene? Viene con bastante dolor, deformidad, inestabilidad. El codo se va para todos lados, como muñeco de lavadero de autos. Aumento de volumen. ¿Qué más? La radiografía, una radiografía de codo en proyección anterior-posterior, lateral. Si quisiéramos ver un poco mejor esos fragmentos, que a veces no se ve todo superpuesto, una radiografía de contracción. Pero probablemente el paciente les termine golpeando o algo por jalarle el brazo, porque eso duele bastante. ¿Qué otro examen podemos pedirle? Una tomografía. No es una fractura articular, entonces la indicación está bien. Una tomografía más 3D con sustracción puede ser de cúbito radio para ver bien la superficie articular. Clasificaciones. Van a ser las extraarticulares, que pueden ser supracondilias, dicondilias, o sea que afectan los dos cóndilos, ¿ya? Esta puede ser también, o sea, extraarticulares fuera de articulación, articulares parciales. Voy a poner todas las imágenes. Las parciales son estas, ¿no? Un trazo de fractura que llega y no afecta toda la articulación, sino un solo trazo llega. Eso es parcial, ¿ya? Como ven arriba, el fragmento va en forma transversa, no toca la articulación. Esas son las extraarticulares. Y las fracturas articulares como tal, que son estas, ¿no? Ya llegan dos trazos usualmente. Vamos con las extraarticulares. Son las más comunes, son las más fáciles de tratar, incluso podrían ir en forma conservadora. Esta imagen, que es la fractura de Posadas. ¿Por qué se llama de Posadas? Porque la característica es que es una fractura extraarticular, o sea, no afecta la articulación, pero ven que el segmento distal está desplazado, está luxado, está fuera. Esa es la característica del fragmento de Posadas. La parcial articular, vamos a ver si el trazo es lateral o afecta el lado medial. Cada una tiene su clasificación, la clasificación se llama la clasificación de Milch. Y las fracturas articulares son las articulares, esta por ejemplo es la clasificación O, ya les dije que soy para todos los segmentos, va a depender del trazo de fractura y de la complejidad.
Si ven es una articular, la C3 que ven ahí es un trazo de fractura compleja, ¿no? O completa, articular completa. Esta es la clasificación de Risborut y Radin. Esta la clasifica en 4 tipos, como ven arriba: la no desplazada, la que tiene fragmentos desplazados pero no están rotados, la de tipo 3 están desplazados y rotados, y la de tipo 4 pues están con minutas y todos para todos lados, ¿ya? Esa ya es también llamada en pacientes ancianos como bolsa de huesos, porque ya no hay forma de armarla, si usualmente lo dejamos en conservador y lo dejamos en 90 grados a los pacientes. Con 90 grados el codo también es funcional, ¿ya? Eso le permite hacer sus cosas. Es diferente dejarle en extensión, ahí no va a poder hacer nada, ¿no? En codo, en 90 grados es funcional. Les dije que les iba a ir mencionando esos datos. Las fracturas del capitelium. ¿Cuál es el capitelium? Si lo ven en una vista lateral, es la parte convexa, la parte anterior, la que articula con la cúpula radial, ¿ya? Esta tiene su propia articulación porque es bastante común, son caídas en flexión, ¿ya? Con la mano en supinación y en extensión, y ahí se fractura por cizallamiento. Como está articulada la cúpula con el capitelium, por tracción impacta y fractura así como ven. Y es importante, y les resalté la Kocher Lorenz porque esa es la más común, ¿ya? Es la que más van a ver si es de este tipo de fracturas, ¿ya? El tratamiento para las fracturas de húmero distal, en fracturas no desplazadas, van a tratamiento conservador, y esto se usa yesos o férulas brachiopalmares. También pueden usar yesos colgantes, también se usan. Tratamiento quirúrgico, es una fractura, estos son los abordajes que usualmente usamos, incluso algunas veces para poder llegar a esta zona que es bastante articular, hacemos esto, es una osteotomía del olecrano. Si notan acá arriba, en esta imagen superior derecha, el hueso del olecrano está seccionado para poder ver toda la parte posterior del húmero distal, así. Para poder verlo así, hacemos esta osteotomía, ¿ya? Y nos permite reparar este tipo de fracturas. Estas fracturas son de las más complejas porque hay que reconstruir bastante y toman 3-4 horas muchas veces. Creo que son de las que un poco más duran. Y hay que tener bastante cuidado porque recuerden que por el codo pasa pues, la parte nervio cubital, el radial, que a veces se puede lesionar durante la cirugía. Entonces hay bastante lesión vasculonerviosa. Estas son placas anatómicas que se usan para reparar este tipo de fracturas, ¿ya? Son diseñadas y tienen las curvas específicas para este tipo de fracturas. Este tipo de material se va innovando hasta ahorita constantemente, sale una y otro tipo de placas porque tiene una muesquita pequeña, ya tiene otro nombre, vale otro precio también. Estas muesquitas, la dirección de los tornillos también varía un poco. Estas fracturas hasta ahorita se pueden reparar, pero hay que recordar que siempre quedan con ciertas secuelas, ¿no? Acá ven una clasificación. ¿Cómo la clasificarían esta fractura? Si es una O, sería una C3 que les mostré ahorita. Una articular completa, 4. ¿Ya? ¿Qué complicaciones pueden haber? Ahí están todas. Si es una articulación, siempre hablamos, cuando es una articulación, una fractura articular, casi siempre van a quedar con cierto grado de rigidez. Por mucho que hagamos un mejor trabajo, lo reconstruyamos, siempre quedan con cierta rigidez. No logran completar el rango articular, son muy pocos, ¿ya? ¿Qué más? Anquilosis, ya saben que es anquilosis cuando pierde la movilidad completa del hueso, de la articulación. Puede haber infecciones si es que fue por arma de fuego, por ejemplo. Y pseudoartrosis algunas veces no consolida, pero es bien rara ver esta complicación. ¿Por qué creen? ¿Qué tipo de huesos son los segmentos distales de los huesos largos? La zona metafisiaria, ¿qué tipo de hueso es? ¿Cortical o esponjoso? Cortical. Zona metafisiaria. Esponjoso, ¿no? ¿Y el esponjoso qué característica tiene? Sí, es más vascularizado. ¿Ya? Entonces, al tener más vascularidad, consolida mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, la pseudoartrosis está indicada, o se ve en ese tipo, pero no es de la más común, no es lo que usualmente ocurre, ¿ya? La rigidez es lo más común que va a ocurrir en este tipo de fracturas. Las fracturas de olecrano, bastante comunes, son el 10% de las fracturas a nivel del codo en el adulto, 20% del total de fracturas del cúbito proximal,
y hasta un 31% pueden ser abiertas. ¿Por qué creen? Igual que en la clavícula, el codo está cubierto solo por piel y es una zona bastante prominente, ¿no? Se palpa bastante bien el hueso. Entonces, contusiones directas, que es uno de sus mecanismos, como ven ahí, trauma directo o indirecto. Al ser indirecto, pues muchas veces puede incluso abrir la piel y ya les dije, ¿no? Si es que a través de la piel ven el hueso y es una fractura expuesta y tienen que manejar con todo el protocolo que ellos llevan. Indirectas son por caídas con la mano o el codo en semiflexión, y siendo que el tríceps, por la inserción que tiene a nivel del grano, con tanta fuerza, recuerden que el tríceps tiene 3 cabezas y esta se tracciona con tal fuerza de que genera que se abulsione el olecrano. Ya es una fractura usualmente extraarticular. ¿Qué más? La clínica. ¿Qué viene con este paciente? Viene con dolor, impotencia funcional, el aumento de volumen bastante característico, la hemartrosis, ¿no? Porque recuerden que se fractura y pues se llena en la cápsula. Eso genera bastante dolor y limita el movimiento. ¿Ya? El diagnóstico se hace por vía radiográfica, sencillo, se ve mucho más claro en una radiografía lateral. También pedimos una anterior posterior porque le dije 2 incidencias mínimas para diagnosticar fracturas. La clasificación es múltiples desde la O, Mayo, Colton, Chasker. La que más usamos es la de Mayo y la AO. ¿Ya? Esta es una fractura del olecrano. Es una fractura articular completa, como ven el trazo de fractura en la parte media y se ha desplazado. ¿Por qué creen que se ha desplazado? Porque jala el tríceps, ¿no? Sí. La clasificación de Mayo, que es la que más usamos, hablamos de tipo 1, como ven en la imagen, no desplazada. Tipo 2 es desplazada, más de 3 milímetros, y entre la A y la B va a variar en que uno es trazo simple, es un trazo limpio, y en el otro ven varios fragmentos. ¿Ya? La de tipo 3 es desplazamiento mayor de 3 y asociado con minución. Tratamiento. Las que no están desplazadas pueden ir con tratamiento conservador. Hablamos de un punto de corte casi para la mayoría de los huesos, menos de 2 milímetros de desplazamiento, pueden ir a tratamiento conservador. Pero recuerden que por la inserción muscular del tríceps, si ese paciente hace algún esfuerzo y no inmovilizaron bien, el paciente se puede desplazar. Entonces esos pacientes que lo mandan a conservador con yeso, siempre avisarles de que puede haber un desplazamiento en los días posteriores y tiene que venir un control a los 7 días. Si están desplazadas, si eso es un grado, una clasificación 2, 3, sí o sí van a cirugía. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que operar? Porque es una fractura articular. ¿Ya? Si no se repara, va a quedar con artrosis, limitación funcional. Entonces, ¿qué buscamos entonces con el tratamiento quirúrgico? La congruencia articular, restablecer la congruencia articular, recuperar la biomecánica, o sea, los rangos articulares funcionales, y evitar que haga rigidez. Complicaciones: rigidez articular, una lesión del nervio cubital también está asociada, y la pseudoartrosis. 5% es bajo, ¿por qué creen? Ya les dije hace un rato, hueso esponjoso, zona metafisiaria. Eso pega bastante rápido, entonces por eso que las cirugías tienen que ser también rápidas, no se puede esperar mucho tiempo. Se puede reparar con este tipo de sistemas, se llaman sistemas de banda de tensión, ya que las fuerzas de tensión que generan los alambres y los clavos las convierte en fuerzas de compresión con el movimiento del codo. O sea, este paciente se opera y este sistema funciona con el movimiento del codo. Se mueve el codo y hace mayor compresión los fragmentos y consolida rapidísimo. En un mes el paciente está moviendo el codo al 80% probablemente. Y así queda una radiografía postoperatoria. ¿Ya? También se pueden usar placas. La luxofractura de Monteggia, esa por ahí la han escuchado alguna vez. ¿Qué quiere decir? Que es una fractura del cúbito proximal y una luxación de la cabeza radial. Tiene estos dos componentes. Recuérdense, la de Monteggia proximal, Galeazzi distal. ¿Ya? Para que se recuerden. Acá un hemotécnico, Mugre, Monteggia, que viene de U de ulnar, y la GRE sería la Galeazzi, la R, porque está afectado en este caso el hueso radial, es el que se fractura. Como ven, entonces en la Monteggia dijimos que es la fractura del cúbito proximal y una luxación de la cabeza radial. Hay diferentes mecanismos, va a depender de eso también la clasificación, pero la mayoría son contusiones directas o con el codo en extensión. ¿Qué ocurre? Clínicamente este paciente va a tener dolor en el codo, va a haber edema, aumento de volumen, va a haber deformidad, crepitación y bastante limitación funcional.
Diagnóstico por radiografía. La clasificación de Baudot es la más común que se usa para esto y eso va a depender mucho o principalmente del desplazamiento de la cabeza. ¿Hacia dónde se fue? ¿Se fue hacia anterior? ¿Se fue hacia posterior? ¿Se fue hacia lateral? De eso depende. Quédense que aunque la más común es la de tipo 1, donde la luxación se va hacia anterior, como ven en la imagen A, y la angulación de la cortical o la angulación de la fractura es hacia volar, hacia anterior. Esa es la más común. ¿Ya? Clasificación de Baudot. La radiografía que muestro ahí, ¿esa qué clasificación sería? De Baudot. La más común, la 1, por eso les he puesto esa imagen. La 1. ¿La de acá? ¿No? No, la cabeza está hacia posterior y la cortical está hacia posterior. Hacia 2. A 2. ¿Ya? Pero la más común, la 1, 60%, así que quédense con esa principalmente. ¿No? Tratamiento. ¿Qué se hace? Sí o sí tienes que operar porque otro dato importante, el radicúbito se maneja como una articulación. Recuerden que en el radiocúbito tiene varias articulaciones. La radiocúbito distal, radiocúbito proximal, húmero cubital, húmero radial y a nivel por la membrana interósea también es otra articulación. 6 articulaciones en el antebrazo. Entonces esto se maneja como si fuera una articulación normal, muñeca, rodilla, codo, cadera. Entonces tiene que manejar lo más anatómico posible. Entonces todo este tipo de fracturas que afecten radio cúbito, todas se operan. Todas van a operarse. ¿Ya? Para tratar este tipo de fracturas, reparamos el cúbito, ya sea con placas o incluso clavos también hay, y la cabeza se reduce obviamente ya en forma abierta, ¿no? Se vuelve a su posición y es todo lo que haríamos. Con eso se corrigieron las 2 lesiones. ¿Qué complicaciones pueden haber? No unión, o sea que a base de artrosis, como toda articulación, puede ir anquilosis, rigidez, sinostosis radiocubital, que quiere decir que hay osificación entre los 2 huesos y se restringe cierto grado de movimiento. Por eso que lo que se estira en tratamiento, como ven allá arriba, es rehabilitación precoz, que el paciente pueda mover rápido para que no haga rigidez. Hay también luxaciones recidivantes, donde la cabeza queda inestable y se vuelve a luxar. Vamos con la Galeazzi. La Galeazzi es una fractura, dijimos, ahora estamos en la parte radial y en la parte distal, ¿no? Radial, la Z de la Galeazzi, hablamos de la parte distal. Listo, epidemiología, incidencia es menos del 7%, hablando solamente de lesiones del antebrazo. Está asociado la lesión del fibrocartílago triangular. ¿Qué quiere decir esto? Es un ligamento importante o un grupo de ligamentos importante que están a nivel del cúbito distal. Se rompen y esto genera dolor constante a la pronosupinación de la muñeca. Entonces, por eso que lo he colocado ahí, porque antes lo dejaban pasar y actualmente, como ya tenemos exámenes como resonancia, se logran ver estas lesiones. Mecanismo, trauma directo y caída con carga axial sobre la muñeca con la rotación del antebrazo. Como ven en la imagen, en la Galeazzi hay una disociación de la articulación radiocúbito distal y una fractura del radio, ¿no? Todo lo diferente del otro, ¿ya? Para que se acuerden. Esto es una clasificación. Esta es la clasificación de Maculay, donde netamente es donde está el vértice de la fractura. Si está volar, tipo 1, si está dorsal, tipo 2. Más fácil que la de Baudot, ¿no? La imagen superior que ven ahí arriba es el fibrocartílago triangular, ¿ya? La apófisis del cúbito, de ahí salen los 2 brazos que van del fibrocartílago triangular y se insertan en la columna intermedia del radio. Eso se ve solo por resonancia. ¿Se repara? Sí, porque si no, como les dije, mucho dolor a nivel de la muñeca. Tratamiento. Se hace tratamiento quirúrgico, se repara el radio vía abierta y se estabiliza la articulación radiocúbito distal. ¿Cómo? Así. Ya se puede colocar esos clavitos que ven, que se llaman clavos Kirchner. Se colocan también botones, como en la clavícula similares también. Y por vía artroscópica se repara el fibrocartílago triangular. ¿Qué complicaciones pueden haber? En el caso del radio, como hay movimiento, puede haber no unión, o sea que va a ser artrosis.
se atrapan algunos tendones, también puede haber inestabilidad del radicúbito distal, o sea, queda con dolor a nivel distal. Luxaciones de codo, 11 al 28% de las lesiones de codo, ese es el total de las luxaciones, a diferencia de la glenoides o de la glenohumeral o del hombro, esta es más común hacia posterior. Como les dije, en cada articulación hay estabilizadores primarios, secundarios, dinámicos, estáticos. En este caso les estoy hablando de los estabilizadores primarios, son las articulaciones, ¿ya? La húmero cubital, ¿ya? O sea, entre el olecrano y el húmero es un primario. En un secundario hablamos de la húmero radial, o sea, de la cúpula con el capitelio. Dentro de los estabilizadores primarios, ahí le he puesto uno en rojo, que vendría a ser el as anterior, de los ligamentos mediales. Este de acá. De los ligamentos mediales, el anterior es el que es un estabilizador primario y es el más fuerte. Es el que da más estabilidad y sí o sí se tiene que reparar. Acá nuevamente más esquemáticamente, los primarios son los de rojo y los azules son los secundarios. ¿Ya? Mecanismo indirecto, caída con codo en extensión. ¿Ya? Ahí usualmente se luxa. Así como ven en la imagen, ¿no? Usualmente son con lesiones deportivas de contacto. ¿Cómo llega el paciente con esa deformidad? No puede doblar, dolor intenso, el aumento de volumen. Con una radiografía simple de codo podemos diagnosticar y ver a cuál es la dirección. La clasificación, como ven aquí en la imagen, es en base hacia dónde se desplaza el segmento distal. Eso es otra cosa importante. Cuando diga quién da la dirección de la luxación, porque todas las luxaciones se clasifican según la dirección a donde se desplaza. Es el segmento distal. En este caso, si estamos hablando de codo, ¿qué huesos son los distales? Codo es húmero, radicúbito. Todo esto. El segmento distal sería radicúbito. Según a dónde se desplacen esto, es la dirección a donde se va. Se va lateral, medial, posterior o anterior, ¿ya? Entonces ahí vemos que el cúbito está hacia posterior, ¿ya? Y esa es la más común, les mencionaba, ¿no? Entonces la clasificación es en base a la dirección. Entonces tomamos una radiografía y vemos una, ¿qué es? ¿Anterior o posterior? La radiografía posterior, que es la más común, ¿no? La divergente, en la anterior había una que... La divergente, ya. La divergente, ¿a qué se asocia? ¿No? Porque normalmente si tú te golpeas por un lado siempre se sale o medial o lateral, pero en este caso pues los dos están separados. Ya, es por el mecanismo de lesión. Si ha habido bastante energía involucrada, rompe, recuerden que le dije que tiene 6 articulaciones en el antebrazo y la sexta es la membrana interósea, que une estos dos huesos. Hay una lesión que se llama el sexlopresti, que no está en la diapositiva. ¿Ya? Ese tipo de lesión viene de fractura asociada con ruptura de toda la membrana interósea. La separa totalmente. O sea, es una ruptura de otra articulación. ¿Ya? Obviamente por eso que es más compleja, ¿no? ¿Cómo se trata? Reducción cerrada, inmediatamente es una luxación, es tratamiento de emergencia. Puede ser con el paciente en decúbito supino o decúbito prono. Yo particularmente lo hago en decúbito prono, me es más fácil porque usualmente lo hago solo. Por gravedad tracciono hacia abajo y recuerden que para reducir cualquier tipo de luxación tienen que seguir la forma inversa de cómo probablemente se ocasionó la luxación. Por eso es importante su examen clínico y lo que le pregunten al paciente, cómo se cayó, cómo fue. Obviamente el paciente probablemente no se va a recordar por el dolor, pero con que saquen algunos datos, es decir, estaba parado, me caí, solo recuerdo que llegué a colocar la mano, no te va a decir si fue con la mano pronada, supina, no te lo va a decir, pero ya puedes deducir más o menos cómo y en base a una forma inversa puedes lograr la reducción. ¿Qué compromiso puede haber? Neurovascular, obviamente. ¿Por qué? Porque a nivel del codo pasan bastantes nervios y arterias, ¿no? Entonces, complicaciones que pueden haber, como para todo codo: rigidez, miocito osificante, que les dije que hay fusión de los huesitos, calcifican entre los dos huesos y limita el movimiento, lesiones neurovasculares, inestabilidad también, claro, puede haber porque los ligamentos que son los estabilizadores, se pueden romper y a veces no cicatrizan. Otro dato importante: los ligamentos que están dentro de las articulaciones no cicatrizan. Todas las demás que están extraarticulares sí cicatrizan. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, posterior, que están en la rodilla, esas no cicatrizan, todas se operan, porque están dentro del líquido. ¿Ya? ¿Qué más? Inestabilidad radiocubital, inestabilidad lateral del codo. Eso es lo que puede quedar. Recuerdan que hace un rato vimos inestabilidad terrible en el hombro y ahora también hay en el codo.
Luxación de codo, que ya saben cuál es, y la más común es la posterior, asociada a una fractura de apófisis coronoides. ¿Cuál es? Y fractura de cabeza radial. Ya. Vamos. ¿Por qué le dicen terrible? Uno, porque el manejo es complicado y a pesar que lo opere uno de los mejores traumatólogos sin codo y haga buena terapia, siempre quedan con dolor y muchas veces se vuelven a luxar. A veces se infecta la herida porque son cortes grandes, hay que reparar bastante ligamentos y eso es lo que lo hace terrible porque es compleja la reparación, demanda mucho material quirúrgico y no quedan bien, quedan con bastante dolor. Entonces es lo que uno menos quiere, opera para que el paciente pues, recupere funcionalidad, que es lo que busca, pero quedan con mucho dolor esos pacientes. Particularmente he tenido bastantes casos de triada terrible de codos. Varios han quedado con bastante dolor, algunos han recuperado posteriormente ya con bloqueos neurológicos, lo que les dije. Tratamiento del dolor por vía ecográfica es actualmente lo que está en boga y se maneja bastante bien el dolor, y otros que los he manejado en forma conservadora. Ahí al final tengo que ver un caso que les he puesto. Entonces en el codo igual, estabilizadores primarios, estabilizadores secundarios que lo mencionamos hace un momento, el mecanismo, caída con codo en extensión y supinación. ¿Qué ocurre? ¿Ven acá la apófisis coronoides? ¿Logran ver? Ya, la apófisis coronoides. Acá en esta imagen, en la tomografía. O sea, por ejemplo, estas fracturas sí o sí van a tomografía. No hay forma de verlas por radiografía. Ven ahí la avulsión de la apófisis coronoides. En esta otra se ve parcialmente, o en esta se ve la fractura de la cabeza radial coronoides, y este paciente tiene la luxación. Obviamente en la radiografía está reducida, porque ya les dije que una luxación se reduce primariamente en emergencia y luego le puedes mandar su tomografía que se va a tirar 1 hora en hacer, pero lo primero que tienes que hacer es reducirlo. Entonces es la radiografía pre-reducción, y como vieron que hay varios fragmentos, mandaron a tomografía y en la tomografía se ve la fractura de coronoides, de cúpula, y se ganó pues, ¿no? Triada terrible de codo. Cada hueso que se fractura ahí tiene una clasificación. La clasificación de Regan y Morrey es de la coronoides. La clasificación de Mason es de cúpula radial. Solo para que lo conozcan, ¿no? Regan, Morrey, Mason. ¿Ya? Léanlo porque sí lo voy a preguntar. Tratamiento. Les explico. Es fácil. Ya la de coronoides parece fea, pero miren. Si ven que fuese como un triángulo, avulsión, la puntita, 1. Si compromete el 50%, 2, y más del 50%, 3. La de Mason, 1, 2, 3, la última, esta es la cuarta, se agregó recién. 1 no desplazada, 2 desplazada, 3 con minuta, o sea con múltiples fragmentos. Y la 4 todas juntas. Fácil. Tratamiento conservador. El tratamiento conservador van bien siempre eligiendo el paciente indicado, ¿ya? El tratamiento quirúrgico también está indicado, pero ya les dije que el pronóstico no es tan bueno porque se llama triada terrible de codo. ¿Qué tienes que reparar? Todo. Rafi, tienes que reparar la cúpula humeral, como ven ahí, la cúpula está reparada con tornillos. En esta segunda imagen y en la primera que ven es alambre que repara la coronoides que se había desplazado. Tienes que reparar los ligamentos colaterales, que son los estabilizadores que probablemente se han roto durante la luxación. Entonces todo demanda bastante tiempo y bastante instrumental. ¿Qué complicaciones puede haber como para toda articulación? Inestabilidad, artrosis, rigidez. Esa es la cúpula radial, la que ven ahí arriba. Ese es como se reparó. Incluso esto tiene ya una prótesis. Cuando es una Mason 4 o Mason 3 que ven varios fragmentos de la cabeza, se saca la cabeza y se reemplaza por una prótesis, que puede ser de cerámica, puede ser de acero, puede ser incluso de un polímero que es medio plástico. ¿Ya? Como es tan inestable este codo, porque tuvo luxación, se rompieron ligamentos, se colocan fijadores externos para darle mayor estabilidad. O sea, aparte de todo lo que ven que tenía encima de las anclas que se repararon todo, se pone un fijador externo. Por eso les decía que demanda bastante. A ver, vamos a ver. Si sale bien. Oh, no sale. Salga de la pantalla completa. Gracias.
¿Cuánto tiempo quedan los dolores externos? Depende para qué lo usado. En este caso, hasta que todo lo que se rompió, cicatrices, ligamentos y todo, y para la estabilidad del codo. ¿Y cuánto tiempo? Más o menos 8 semanas. Y luego se retira y ya queda todo lo demás. Pero 8 semanas después queda con rigidez. Quítale el volumen, por favor. Queda con rigidez. ¿Ya? Este caso es un caso con tratamiento conservador. ¿Ya? Lo bueno fue que esta paciente, por ejemplo, fue con tratamiento conservador, fragmentos, la quisieron operar, pero por su edad y porque tenía otras comodidades se la manejó en forma conservadora y van a ver los rangos articulares que se obtienen al final. Entonces, para todo lo que demanda tiempo quirúrgico instrumental, la paciente cómo quedó, pues es por eso que estaba publicado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Con volumen? Sí. No, sí, volumen. La puse bajito. Porque hay puro rock pesado. Muy rápido, ¿no? Entonces ahí, como les dije, ¿no? El mecanismo, las lesiones que pueden haber, para la tríada terrible del codo. Páusame. Ah. Ya, ahí ven la tomografía, ¿no? Ven cómo está el fragmento totalmente desplazado. La cúpula radial, un fragmento, casi el 50% está anterior. Obviamente esta paciente vino previo con una luxación de codo. ¿Ya? Se tomó las tomografías, se ve ahí todo desplazado completamente. A ver, avanzale. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Quirúrgico, conservador, ¿qué se hace? Las complicaciones que les acabo de mencionar, rigidez, dolor, la tosis que tiene. Se optó por tratamiento no quirúrgico por la edad y por las comorbilidades que tenía. Estas son las radiografías control. Y los tratamientos como tratamiento conservador, miren, el rango que tiene. Casi el 90%. ¿No? Entonces, es importante siempre elegir el paciente correcto, el tipo de tratamiento que le vas a dar y siempre explicar al paciente cuál es su pronóstico, ¿no? En este caso fue muy bien, por eso que fue un caso que está por publicarse, pero porque hay toda la secuencia de imágenes y todo eso. El otro, ¿no? Sí, el otro. ¿Ella acabó? ¿No? ¿Acabó ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque era 29. Esa es la 4. Ya, ahora vamos a ver la parte de reviso codo, parte de antebrazo, en realidad simontegia, el ciclopresti no les puse porque ya era mucho, y ahora vemos con muñeca. Aquí hay fracturas que son mucho más conocidas, la fractura de radio distal, ¿ya? Probablemente han tenido familiares o alguien con fracturas de las más comunes, igual que las fracturas de tobillo. ¿En quiénes ocurre? De ser resaltada, tiene una incidencia bimodal. Cuando vean bimodal, es que tiene un pico en pacientes jóvenes asociado a lesiones de alta energía y en pacientes ancianos asociado a su condición de hueso osteoporótico, ¿no? O osteopénico. Más frecuente mujeres posmenopáusicas, ya saben por qué. La anatomía del radio distal tiene dos impresiones, una que es para el escafoides y otra para el semilunar en la parte articular, como ven en esta imagen. Tiene columnas, igual que en el codo, columna lateral, intermedia y la columna medial o cubital. De estas tres, la más importante y que se tiene que restablecer en una cirugía es la columna intermedia. Y la columna intermedia coincide con la caría articular que va con el semilunar. Hay varios epónimos para la fractura radial. Tenemos la de Chauffeur, tenemos la de Coles, que es la más común, Smith. La lesión usualmente es caída con la mano en extensión o en flexión y eso genera el desplazamiento, ¿no? De la fractura. ¿Y quién determina la dirección del desplazamiento? El segmento distal, ¿no? Le dije. ¿Cómo viene el paciente? Con dolor, aumento de volumen, crepitación, deformidad. La de Coles viene a ser esta de acá, que el fragmento, la del lado derecho es la de Coles, el segmento distal se va hacia posterior, también llamado endorso de tenedor, por la forma que tiene, ¿no? Ajá. Y la de Smith, el segmento distal se va hacia volar, o sea, hacia adelante. ¿Ya? Y es en pala de jardinero, como ven ahí en la imagen también. ¿Ya? El diagnóstico, vía radiográfica. Y si ven que el trazo llega a articular, sí o sí le tienen que pedir su tomografía. La clasificación de estas es la que creo que más clasificaciones tiene. ¿Ya? Sí, acá le he puesto pocas, pero solamente para nombrarles, ¿ya? Porque en realidad debe tener por lo menos unas 30 clasificaciones, solo la de radio distal.
¿ya? Yo le cambio una palabra, o le cambio un segmento más, un fragmento más, y yo le pongo mi apellido. Pero hay de todo. Este, por ejemplo, es una fractura de radio distal. ¿Articular o no articular? ¿Ah? Sí, es articular. ¿Qué le piden? Ya ven en la radiografía. ¿Le piden su tomografía? ¿Qué columna creen que ahí se ha comprometido más? Lateral, intermedia, cubital. La cubital está bien. La radial está con fractura, pero está ahí. La intermedia, ¿no? Que es la más importante que le mencionaba. Por eso le he puesto este caso aquí. Entonces, ¿qué se hizo? Se intentó reducir, pero por el grado de conminución se puso el yeso, pero no quedó muy bien, ¿no? Queda... ahora, para hablar en fractura de radio distal, igual que en todas las articulaciones, se hacen mediciones radiológicas. Nosotros, los traumatólogos, medimos bastante los huesos. Hacemos angulaciones, desviaciones, rotaciones, acortamientos. En radio distal hay varias angulaciones que se pueden medir en proyecciones antero-posteriores y en laterales. Yo tengo una imagen más adelante donde por ahí les voy a explicar un poquito mejor eso. Para que tengan como conocimiento. ¿Ya? Acá, justo estaba. ¿Ya? Esta imagen en antero-posterior, la altura radial es más o menos 12 milímetros. La discrepancia ulnar, que quiere decir la distancia que hay entre la superficie del cúbito y del radio, es de 1 a 2 milímetros. Esa se tiene que restablecer. La inclinación radial, ¿ya? Que es esta línea de acá. La inclinación que obviamente se hace el eje del radio. Hay varias formas para medirla, ¿ya? Pero esa inclinación debe medir más o menos 23 grados. ¿Ya? 21 a 23 grados. Y en una proyección lateral, si notan, la articulación o el radio no está plana totalmente, tiene una inclinación hacia adelante, más o menos de eso, 11 a 12 grados. Entonces, eso es lo que intentamos restablecer cuando manipulamos. Si han visto que los traumatólogos jalamos el radio distal, así como en el tal, ¿no? Ando ahí sudando. Eso es lo que se trata de restablecer. Y se mantiene la reducción con los yesos o férulas. Esa es la tomografía que le pedimos al paciente. Ven que está todo destrozado, ¿no? Estas son las clasificaciones de las fracturas. Les mencioné la de Coles, ya vieron, la de Smith, ya vieron. La de Barton viene a ser que una fractura articular parcial o completa. Parcial, ¿no? Un segmento nada más. Eso es por caída con carga axial, ¿no? Entonces ven que Barton dorsal, que es lo normal, es el segmento dorsal o posterior, y el segmento del Barton invertido hacia adelante. Son un poquito difíciles de tratar las estas porque son segmentos bien pequeños. El de Chauffeur o Chofer, también llamado, es porque es una fractura solamente de la apófisis estiloide radial. Esas son las otras clasificaciones que hay, que les dije que tienen bastantes nombres, simplemente para que las conozcan. Y la universal, la O, ¿ya? Y siempre la C3 es la más compleja. Entonces, cuando decimos que es quirúrgico, si la inclinación radial es menos de 15, le dije que era 21 a 23 grados, si es que la angulación dorsal, no debería haber angulación dorsal porque la angulación es volar, palmar, 11-12. Si está esta superficie articular del radio, está en neutro, es aceptable. Si está hacia posterior, no, sí o sí se tiene que operar. Y si es que hay conminución de la parte posterior, también se opera. No se aceptan brechas o espacios o secciones de 1 milímetro, ¿ya? No se aceptan, no es aceptable porque la articulación, ya le dije, se restablece lo más anatómicamente posible. Se pueden usar múltiples formas de tratar, desde fijación externa, clavos, placas, todo ello. Acá les pongo algunos ejemplos, fijadores externos, cuando son muy conminutos o muchos fragmentos, colocamos estos fijadores. Esto nos ayuda a distraer la articulación y que cicatrice, como quede, literalmente. ¿Ya? Y luego ya se intentará restablecer la movilidad precoz. Se puede armar con clavos Kirchner, ¿ven? Todos esos fragmentitos, y así llegan realmente, ¿eh? Porque los huesos osteoporóticos se fragmentan en 10, 15 fragmentos. Estas son placas, como ven, hay doble placa para intentar armar y sostener todo, son placas bien pequeñitas. Con esta radiografía control se intentó medir, luego que se opera o se reduce y se coloca un yeso, se hacen nuevamente las mediciones y se busca que estén en angulaciones aceptables con respecto a lo que les mostré hace un momento, ¿no? Y esta sí ven, ¿no? Tiene una angulación volar, la altura radial se restableció,
la discrepancia ulnar también se restablece. Entonces, complicaciones que pueden haber, igual que para todas las articulaciones. Artrosis, rigidez, síndrome nervioso regional complejo, que es una hiperestimulación del sistema simpático, es bastante común en muñeca y en tobillo. ¿Ya? Es una complicación que le deja al paciente con bastante dolor. El paciente va a tener aumento de volumen, frialdad distal, sudoración en ese segmento y un dolor que es constante, no le deja rehabilitarse rápido. Es una complicación que nadie quiere, por lo menos los traumatólogos no nos gusta tener, porque el paciente que debía recuperarse en un mes, lo tenemos 3, 4, 5 meses, ¿no? Con bastante discapacidad, no puede hacer terapia porque le duele, le tocan la piel y le duele. Es bastante complicado. Estos son los abordajes que se hacen para fijar, como ven. Este es un trazo articular, este articular. ¿Cómo? Fractura articular, extraarticular. ¿Compromete la articulación o no? No, ¿por qué dudan? ¿Ya? Se hace una fijación, un RAFI abierto y se restablecen las angulaciones, ¿no? Es una placa mucho más pequeña y así queda al final. Y se restablece la articulación, y la ventaja es que al fijar la fractura ya el paciente puede mover prácticamente a la semana, está moviendo la muñeca. Esto ya es un seguimiento, esto ya está consolidado, ya pegó el huesito. Y ven que por inmovilidad, ven la densidad del hueso. Miren el hueso, la densidad del hueso, miren la coloración del huesito. ¿Ven esta? Este es por desuso. Entonces el paciente que igual está inmovilizado por mucho tiempo, ya va perdiendo la densidad ósea. Luxación del semilunar, no sé por qué está en su temario, la verdad no creo que nunca lo vean, pero ahí estaba, así que lo pasamos rápido. Representan apenas el 5% de las lesiones del carpo, ¿ya? Lo que más le va a interesar y me gusta preguntarles es la línea del carpo. ¿Se acuerdan de los huesos? Primera línea, segunda línea del carpo. Escafoides. Ya, escafoides, y vamos de radial a cubital. Siempre tengan un orden en la anatomía. Ya. De radial a cubital. La fila más proximal. Ya, escafoides, el morado. Semilunar, que es la columna intermedia. Piramidal. Pisiforme. Ya. Segunda fila. Trapecio. Ganchoso. Ganchoso. Perfecto. Ya son lesiones con muñeca en flexión, en extensión y golpe directo, carga axial. Usualmente, como dije, es raro de que puedan ver alguna de esas. ¿Qué hay? Va a haber dolor, incapacidad, limitación funcional. Por radiografía se puede ver las lesiones. Se pide también tomografía o resonancia, porque si es que se ha luxado el semilunar, sí o sí es que se han roto ligamentos. Y hay bastantes ligamentos en la zona del carpo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de una luxación del semilunar asociada a una fractura también. Ven que no hay el grande, prácticamente el hueso grande está articulando con el radio, porque el semilunar cayó. Esta es una radiografía normal. Ven la distancia que hay entre el escafoides y el semilunar. Eso es lo normal. Esto se llama disociación escafo-semilunar, lo que se colocaba ahí. Y este espacio que ven aquí se llama signo de Terry Thomas. Eso sí van a ver. Eso sí es común. En fracturas de radio distal, los pacientes que se caen y no se fracturan, ven la radiografía y no hay fractura, pero les queda un dolor de un mes, 2, 3 meses y les sigue doliendo. Usualmente pacientes jóvenes. Y a veces se escapan las imágenes, en las radiografías no diagnostican y ocurre esto, ¿ya? Y eso genera bastante inestabilidad en el carpo y genera artrosis postraumática, o sea, le quedan secuelas, ¿ya? Es el signo de Terry Thomas y fue por este actor, ¿ya? Americano, por eso le pusieron el signo de Terry Thomas. El tratamiento, hay que hacer reducción abierta, esa por vía cerrada no se puede, como el hombro o codo que se hace por vía cerrada, no. Esa se tiene que abrir y sí o sí volver a su posición y fijar con clavos. Pero, ¿a qué complicaciones puede haber si este hueso se desplazó totalmente? Artrosis postraumática, porque afecta la zona articular, rigidez, ¿qué más? Necrosis avascular, porque para que se haya desplazado ha tenido que romper su irrigación que tiene el hueso. Fractura escafoide sí es bastante común y sí es común, pero es subdiagnosticada. ¿Qué quiere decir? Que ocurre,
pero no es diagnosticado en las emergencias. Se diagnostican ya cuando están las complicaciones o después de varios meses que el dolor persiste. 70% de todos los huesos del carpo que me acaban de mencionar, el 70% es en fracturas escafoides. Y por mala suerte, el escafoides es de los que tiene poca vascularidad y de las que más riesgo de necrosis vascular y pseudoartrosis tiene. Y encima, este huesito es de los que demoran mucho más en pegar. Junto con la tibia, son los que demoran 6 meses mínimamente en consolidar. ¿Ya? Tibia y escafoides son los dos huesos que más tardan en consolidar. ¿Ya? Por la irrigación principalmente. El 80% de este hueso es superficie articular. Su aporte vascular es dorsal y volar a través de la arteria radial. El mecanismo es caída con muñeca en extensión. Cae y fractura el huesito. Vamos a ver acá en las otras imágenes. Ven ahí la vascularidad del hueso. Es por la arteria radial. Como dije, tiene irrigación dorsal y ventral. Estos son los segmentos del radio. Tiene un polo distal, polo proximal y cintura. Quédense con eso. La caída con extensión es por ese mecanismo. Si ven esa parte, el polo proximal, digamos que se protruye un poco más con la muñeca en extensión y es ahí donde se fractura. Por impacto directo. Esta fractura a veces pasa desapercibida por eso, porque ven ahí que hay bastantes líneas entre las articulaciones de los huesos y a veces se pasa desapercibida. El dolor típico clínicamente es en la tabaquera anatómica, que lo conforma. ¿La tabaquera anatómica quién la conforma? Eso, primera y segunda corredera extensora de la muñeca. ¿Quiénes son? ¿Qué tendones? ¿El otro? La primera corredera es el aductor del dedo gordo. Extensor de los... Ya, corto o largo. El corto. Y la tercera corredera que es el extensor largo del primer dedo. Esos dos forman la tabaquera anatómica. Es ahí justamente donde está la superficie del escafoides. Entonces, por eso que el dolor es clásico. Hacen palpación en la tabaquera y le genera dolor. Eso es un signo de que probablemente hay una fractura de escafoides. ¿Ya? ¿Qué se pide? Radiografías, obviamente. Puedes pedir tomografía o resonancia. Eso usualmente lo hacemos, como le dije, ya posterior, cuando vemos complicaciones. Clasificación es la de Herber, que es la que más se usa. Y netamente es dónde está el tipo de fractura. ¿Ya? Si es a nivel de la cintura, si es a nivel del polo proximal, polo distal. Tratamiento. Pueden ir con yeso, sí, pero siempre avisando al paciente que probablemente en el tiempo haga pseudoartrosis. Y lamentablemente, como es de los que más demoran, no vamos a ver consolidación hasta probablemente 5 o 6 meses. Y en 5 o 6 meses recién le decimos, no pegó, bueno, mala suerte, a entrar a la sala de operación. Entonces siempre, casi la mayoría lo operamos, para aumentar la posibilidad de que este hueso consolide. ¿Ya? Se hace reducción cruenta, o sea abierta. La consolidación es en 10 a 12 semanas cuando es operado. ¿Ya? Las fracturas de polo proximal pueden pegar un poco más rápido, 12 a 20 semanas como le dije, casi 6 meses. Retraso de la consolidación es una de sus complicaciones. Pseudoartrosis y necrosis avascular, porque la vascularidad que le dije es pobre en esa zona. Entonces, si se fractura, a veces terminan en esto. Este es un caso mío también igual, algunos les he colocado. Es una fractura que no consolidó, pasó desapercibida, solo que llegó a la emergencia porque se fracturó la muñeca. Pero en los controles posteriores veo la fractura y veo que tenía una fractura de escafoides. ¿Ya? La fractura de escafoides, yo pensé que se me había pasado, como le dije, subdiagnosticada, eso está descrito en los libros. Y me sentí mal, porque dije, se me pasó la fractura y tengo que reoperar al paciente. Y es por algo que se me pasó a mí. Entonces, pero ampliando mi análisis, le pregunté al paciente si había tenido lesiones previas y el paciente, lo que me llamó la atención fue que en esta imagen se ve artrosis. ¿Ven que la superficie articular no es regular? No está bien delimitada. Incluso acá en la tomografía, esto se llama esclerosis. Esto es cuando hay artrosis. Entonces eso me llamó la atención y le pregunté al paciente, lo extorsioné para que me dijera si es que había tenido lesiones antes. Y sí, me dijo que había tenido lesiones antes y que le había quedado un dolorcito y que le molestaba. Y a veces hace casi 8 meses. Entonces esto lo que tenía era una complicación, era una pseudoartrosis. Se le pidió la tomografía y se operó.
Entonces, pero cuando ya es una pseudoartrosis el tratamiento es diferente, es una cirugía reconstructiva, ya no es una fractura que la uno con placas, tornillos y nada más, sino hago una cirugía reconstructiva, tengo que hacer injerto. Y lo que se hizo fue eso, se colocó un tornillo, es un tornillo sin cabeza de titanio, que tiene una forma especial que es troncocónico, o sea, va de más ancho a más delgado, que hace compresión según cada vuelta voy dando, es un tornillo especial, ¿ya? Y se colocó injerto. No se ve muy bien, vamos a ver, creo que, este creo que es video. Sí. ¿Puedes reproducirlo? Creo que es video. No sé. ¿Es video? Sí, es video. Entonces eso fue lo que ocurrió. Pero, Perdón, él había tenido fractura por amoladora, corte en amoladora en la base del quinto dedo. no sé, ¿no? A ver si lo pego. Espera. No sé. Espera. Entonces lo que hice, como le dije, es una cirugía reconstructiva. Se reavivan los bordes, se coloca injerto que se toma de la misma radio distal, como es un hueso esponjoso, le dije la zona metafisiaria, se saca injerto de esta zona y se coloca en el defecto que queda en la zona del escafoides. ¿Ya? Y además a este paciente le agregamos ortobiológicos, que quiere decir estimuladores para formar. Es una pasta especial que una jeringa así cuesta como 3.000 soles para estimular a que forme hueso. Ya. En traumatología los componentes son caros. ¿Ya? Ahí ven el tornillo que ya está atravesando el hueso y ese hueso que queda con defecto es ahí donde se coloca el injerto. Se coloca injerto autólogo y también esta pasta que le digo que es un ortobiológico. ¿Sí? ¿Ya? Entonces son ese tornillo, esos son brocas especiales y el tornillo, ¿ya? Que se coloca. Ese es el escafoides y ese es el ortobiológico que se coloca en esa zona que es una pasta y es un estimulador de hueso. Y al final el huesito sí consolida. Tuvo seguimiento este paciente y en esta última radiografía, claro, obviamente queda con su artrosis ligeramente postraumática que ya la tenía previa a la lesión, pero logramos la consolidación del hueso. ¿Ya? Sí, entonces con la fractura de metacarpianos. De los metacarpianos vamos a hablar de algunos en específico que son los más comunes, no de todos. ¿Ya? El primer dedo es el que se fractura frecuentemente, es más del 50%. Es el 10% del total de todas las fracturas, obviamente porque es mano. ¿Qué mano se lesiona más? ¿Derecha o izquierda? Depende del paciente. Izquierda. Es que es la mano de apoyo, usualmente. Para las cosas que haces es la mano que apoya. La derecha es usualmente la dominante, ¿no? Va a depender, entonces, pero como la mayoría es diestro, la mano que más se lesiona es la izquierda. ¿Ya? Entonces, la anatomía es un hueso largo, ¿cierto? Es un hueso largo con su epífisis, metáfisis y diáfisis. Tiene cuerpo, tiene la parte del cuello y tiene la cabeza. El mecanismo usualmente son atricciones, o sea, aplastamientos y golpes directos. ¿Ya? Por ejemplo, esta fractura de la del boxeador, ¿cuál es? A nivel del cuello del quinto metacarpiano. ¿Qué más? Este es el enemigo. Las sierras oscilantes, amoladoras. Llega bastante. Incluso por guillotina me llegó alguna vez. ¿Sí conocen la guillotina, no? Esa que se usa para cortar las hojas. Sí, en las librerías. Hemos roto. Limpio. Llegan a veces. Y este, por ejemplo, es uno de la emergencia que llega con corte por amoladora, ¿no? Se le pasó la sierra y se voló toda la mano. ¿Se recupera? Se recuperan, pero depende mucho de la vascularidad, ¿no? Ahí es donde se evalúa en la emergencia si es que es recuperable o no. Si es recuperable, se hace en punto de sutura y luego se espera un tiempo prudencial 5 a 7 días y entra una segunda cirugía ya para reconstruir todo lo demás. Siempre y cuando el dedo no se ponga negrito, ¿no? No puede recuperar dedos. Son recuperables ciertas lesiones si llega dentro de los primeros 20 minutos, si es que el corte es un corte limpio, como una guillotina, por ejemplo, pero usualmente son por amoladoras, desgarros, arrancamientos. No llegan muy maltratadas las partes blandas, así que a veces no van bien. Diagnóstico, se hace por radiografía, obviamente, clasificación, va a depender, por ejemplo, la fractura del boxeador y la fractura del cuello del quinto metacarpiano. Las fracturas de Rolando y Bennett son las bases del primer metacarpiano, son bastante comunes. ¿Ya?
Y aquí vemos, la luxofractura de Bennett es una fractura en la base del del primer metacarpiano, donde hace que la inserción del abductor largo, que es en la base del primer metacarpiano, tracciona y eso genera un desplazamiento. ¿Qué se hace? Se puede manejar con yesos y, como les dije, lo que hacemos es tratar de vencer la fuerza deformante, ¿no? Si el abductor abduce el dedo, dejamos el dedo abducido y con que el yeso mantenga el segmento distal del primer metacarpiano en su posición. Se puede desplazar, sí, por eso se hacen controles seguidos. También se puede entrar a cirugía y se fijan con este tipo de clavitos. Se pueden usar placas, como este tipo también de placas, y se restablece esta articulación. La fractura de Rolando es una fractura igual de la base del primer metacarpiano, pero es una fractura más compleja que puede tener dos patrones, o en T o en Y. Igual, las inserciones tendinosas también la desplazan. Hay clasificaciones dependiendo del tipo de fragmento que es. La última es la conminuta, ¿no? Es la más compleja. Igual, se puede resolver con clavos, placas, tornillos. Y la fractura del boxeador, que es el cuello del quinto metacarpiano, es bastante común. Pacientes que, realmente es eso, es por golpe directo. A veces pacientes que son muy tolerantes a la frustración y empiezan a golpear paredes también. O cuando se caen con el puño cerrado, también ocurre bastante, ¿ya? Pero todas las fracturas del cuello de los metatarsianos, cada uno tiene angulaciones aceptables, como le dije. Acá hacemos hincapié en el quinto metacarpiano porque el quinto es el que tolera más deformidad. Hasta 45 grados de angulación te puede tolerar. O sea, donde está la fractura puede estar inclinado 45 grados. Hasta eso te puede tolerar. Pero el cuello del primero solo te tolera 10. No te tolera más, por ejemplo. Cada uno tiene su angulación aceptable. En la diapositiva anterior decía una maniobra que se llama la maniobra de Haas. La maniobra de Haas lo que busca es, como ven, con flexión del quinto dedo, buscas que la falange distal reduzca o vence la fuerza deformante y restablezca la cabeza a su posición. A veces se logra, a veces no se logra. Si no se logra, van a cirugía. Si se logra la reducción con la maniobra de Haas, tomamos radiografía y vemos que esta angulación aceptable, queda. Se pone su yeso y ahí quedó. Pero si no, va a entrar cirugía. ¿Cómo se opera? Con estos clavitos pequeños, elásticos. Esa es la maniobra de Haas. ¿Ya? Tratamiento de la mayoría son quirúrgicos, cuando son compromiso articular como la de Bennett y Rolando. Lo que buscamos, igual que en los huesos largos o en las articulaciones, es restablecer la congruencia articular para evitar las complicaciones que son rigidez, artrosis postraumática, consolidaciones viciosas y subartrosis, que a veces no pegan estos huesitos. ¿Cuál es la posición correcta para colocar las inmovilizaciones? Muñeca 70 grados, 30-40 grados la muñeca, metacarpofalángica 70 grados y las interfalángicas en extensión. Esta es la posición anatómica, ¿ya? Para cuando intenten inmovilizar una mano. Pues tienen su cerumo y quieren inmovilizar y mandarlo, lo mandan así. ¿Ya? Actualmente pues ya hay ortesis personalizadas con 3D y estos son los múltiples fracturas que pueden haber a nivel de los metacarpianos y las falanges y cómo se pueden resolver. ¿Ya? Entonces son fracturas, por ejemplo, es una fractura de metacarpiano, un trazo oblicuo y con dos tornillos. Estos tornillos acá se ven grandes, pero en realidad son bien pequeñitos, 2.7 milímetros. ¿Ya? Que es bastante complicado colocarlas. Ese también, por ejemplo, es una fractura mía también. Allá ven el trozo de fractura del tercer metacarpiano, una oblicua. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Y estas son trabajadas con dos tornillos. Un tornillo de 1.5 que ves que es el más pequeñito, el más delgadito, y un tornillo de 2.7 en la parte superior. Allá se ve cómo se colocaron y la consolidación del huesito. ¿Ya? Entonces los abordajes son así, ¿eh? Son a nivel del dorso de la mano, todos son por abordaje dorsal y van muy bien. Fracturas de falange, con esto terminamos y descansamos un rato. La anatomía de las falanges, la falange proximal, media, hay que recordar que hay tres, excepto el primero que solo tiene falange proximal y distal. Va a ser pregunta trampa en su examen. Mecanismo usualmente es golpe directo y atricción, aplastamiento, ¿ya? Y por cortes, amoladoras, sierras, martillazos, cierre de puertas.
Clínica, dolor, deformidad, limitación funcional, radiografía son el método de diagnóstico ideal. Las clasificaciones van a depender del tipo de trazo, pueden ser transversas, oblicuos, con minutas. La clasificación de Weiss-Hastings va a hablar solamente de la parte articular, de las partes condilias. ¿Ya? Esto, como les dije, es según el desplazamiento. Esta es la de Hastings. Va las partes condilares, si es que es un trazo oblicuo, si es una sagital larga, o sea que la parte así literalmente, o si solamente afecta la parte posterior o la parte volar. ¿Ya? Pero es articular. Estos dedos, boutonniere, una fractura de la placa volar, el dedo en jersey o mallet finger, eso lo van a ver bastante común. Acá lo desarrollo. Mallet finger es la desinserción o ruptura del tendón extensor en la parte distal, en la falange distal. Y como ven es el dedo que se queda caído, ¿no? El dedo viene así, caído. ¿Cómo se restablece? Así como está en la imagen. Se coloca en esta férula se llama férula de Stack. Con esto puede hacer el paciente y usarlo por 6 semanas. Todo el tiempo anda con ese. Se baña, hace sus cosas sin problema. En 6 semanas se quita y empieza terapia física. El dedo en jersey, le colocaron así porque usualmente es una abulsión igual, pero similar a la anterior, pero en la parte flexora, ¿no? ¿Ya? Y esto ocurre porque usualmente en los deportistas de fútbol americano, pues el jersey es ancho y usualmente se queda atrapado el dedo porque ellos son de contacto, ¿han visto? Entonces se les quedaba el dedo y con la fuerza les arrancaba y desinsertaba la parte flexora, entonces le pusieron el dedo de jersey. Se veía bastante común en los deportistas de fútbol americano. Igual se restablece. Esta es una de las formas más baratas de operar esto. El dedo en jersey está porque es el mecanismo. Se reinserta igual con unos botones especiales o tornillos. Y el dedo en boutonniere o dedo del sastre también llamado es porque hay una ruptura de la bandaleta central del tendón extensor. El tendón extensor tiene bandaletas laterales y una central. Se rompe esta parte central y estas dos bandaletas se van hacia adelante. Y lo que ocurre es eso, que el dedo queda en una flexión de la interfalángica proximal y la interfalángica distal se hiperextiende. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Así. Se usan estas férulas especiales o se operan. La mayoría lo operamos. Y la operación es esta, suturar, es como que formar una nueva bandaleta central. El tratamiento quirúrgico conservador va a depender del grado de lesión y si es que podemos restablecer rápidamente el movimiento. Y las complicaciones van a ser rigidez, artrosis, las deformidades que pueden quedar a nivel de los dedos, ¿no? Y así es como se repara quirúrgicamente. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Una fractura, ¿qué es? Luxación, por ejemplo. Una subluxación, ¿con complicación o sin complicación? Sí, porque no hay fractura. No, está complicado. ¿Esto qué es? ¿Agudo o crónico? Crónico, ¿no? Mira. Ah, ¿verdad? Sí. El paciente va a venir y va a decir, hace una semana me duele, doctor, pero será porque hace una semana se volvió a golpear y le duele nuevamente, pero eso ya es antiguo, ¿no? No, eso creo que lo pasó hace un momento. Listo. Nos queda uno más.